Muchas veces o casi siempre, cada vez que vemos un documental o leemos un libro de historia, tomamos dicha información como si fuera un hecho concreto, sin cuestionarnos nada al respecto y lo asimilamos como si fuera la verdad absoluta. Hoy les presentamos, Pirámides de Egipto, la gran mentira. La historia oficial nos dice que las pirámides de Egipto fueron hechas por los esclavos mandadas a construir como tumbas para sus faraones. Se estima que fueron hechas hace unos 5000 años. Repasemos cómo están construidas las pirámides, teniendo en cuenta la Gran Pirámide. Está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra de 2,5 a 60 toneladas. Sería como mover el peso equivalente a 12 camiones juntos. Así que, ¿qué es lo que nos dice la historia oficial? Que las pirámides fueron construidas por los esclavos en un período de 20 años aproximadamente. Si calculamos la velocidad con la que se debían poner las piedras, teniendo en cuenta las 2.300.000 de piedras, mientras trabajaban 10 al día todos los días de la semana, los 365 días del año, el resultado, ya que tenían que poner una piedra sobre otra cada 2 minutos. Piedras que van de 2,5 a 60 toneladas. Otro dato interesante de la pirámide es que si la vemos desde su punto más alto, la punta de la pirámide está desviada 6 milímetros de la base, 6 milímetros de error, tras poner 2.300.000 piedras a una altura de casi 150 metros. Ni siquiera nuestros edificios más modernos tienen esa precisión, es más, estamos lejísimos de igualar eso. Dicen los investigadores que las pirámides fueron construidas como tumbas. Cuando descubrieron las pirámides tuvieron que usar dinamita en algunas para entrar porque en ningún lado había entrada. Al entrar se encontraron con el sarcófago y una losa de varias toneladas encima que lo sellaba, pero cuando lograron sacarla no había ninguna momia dentro. ¿Cuál es la explicación que dieron? Profanadores de tumbas. Así que en teoría, los profanadores entraron, vaya uno a saber cómo, ya que no había entrada, levantaron la losa de varias toneladas, no se sabe cómo, sacaron todo lo que había dentro, volvieron a poner la losa, y se fueron. No tiene sentido. Otro dato interesante es que sabemos que los egipcios pintaban jeroglíficos en todos lados. Nos contaban todo de su vida, hasta cómo se bañaban. Pero en ninguno contaron cómo hicieron las pirámides. Y lo más importante, no había ningún jeroglífico pintado dentro de las pirámides. Sabemos que las pirámides están alineadas con la constelación de Orión. Nos dicen que los esclavos construyeron las pirámides usando rampas, poleas, herramientas de cobre, troncos de madera, etc. Y lo gracioso es que hoy en día, con toda nuestra tecnología actual, nos sería imposible hacer una réplica de las pirámides con esa inmensa precisión que poseen las de Egipto. La teoría oficial es como su palabra dice, una teoría. Nadie asegura cómo se construyeron las pirámides. Es más, cada vez surgen nuevas teorías. De todas formas, vemos en los libros de historia contando esto como si la teoría oficial fuera un hecho. Sigamos en Egipto con la Esfinge. ¿Alguna vez pensaron cómo se hizo la Esfinge? Obviamente uno pensaría que fue armada en partes, pero no es así. La Esfinge es un solo bloque tallado. ¿Y cómo hicieron para mover semejante peso? No creemos que hayan contado con una de estas grúas en aquellos tiempos. La estatua de Ramsés II. Cuando encontraron la estatua de Ramsés II en el suelo, decidieron moverla para hacer justamente el Museo de Ramsés, pero resulta que el monumento es un bloque sólido de aproximadamente 1000 toneladas. Así que cuando se dieron cuenta que les iba a ser imposible mover la estatua sin cortarla en pedazos, decidieron construir el museo alrededor de donde se encontraba la estatua. Pasemos al templo de Osiris en Abidos. En esta parte miren bien el dibujo. Lo que se puede apreciar no es una pintura, es un tallado. Y este dibujo pareciera estar tallado con varios centímetros de profundidad, o sea que si cortamos un pedazo de piedra el dibujo todavía seguiría apareciendo. Los científicos no tienen la menor idea de cómo lo hicieron, dicen que el dibujo está quemado sobre la roca, no hay forma de que nosotros podamos hacer eso hoy en día. En el dibujo se puede ver la flor de la vida. La flor de la vida es un símbolo secreto creado por la inscripción de 13 círculos de la flor de vida. Al hacer esto, uno puede descubrir el modelo más importante y sagrado en el universo. Es un símbolo que encontramos en todas partes del mundo. Da Vinci le dedicó muchos estudios.
Ahora si vamos a China, a la ciudad prohibida de China, nos encontramos con los leones de Fu. ¿Y qué hay bajo las arpas? La flor de la vida. Ahora volvamos a Egipto. Hace poco se descubrió una ciudad sumergida cerca de Alejandría llamada Heraclión. Muchas culturas antiguas veían al león como el guardián del conocimiento. ¿Cuántos monumentos similares vemos en las ciudades diariamente? Pero todo viene de una antigua tradición. Es obvio que no puede ser coincidencia. Si vamos de Egipto a México, en la pirámide del Sol en Teotihuacán, podemos observar que sus santuarios también estaban alineados con la constelación de Orión. Incluso las dimensiones de la base de las pirámides son similares. ¿Cómo puede ser que dos culturas que según dicen los libros de historia oficiales no tenían nada que ver una con la otra y que vivieron en épocas diferentes, construyan monumentos semi-idénticos alineados con las estrellas? Sería mucha coincidencia. Pero obviamente el asunto no termina aquí. Ni siquiera está cerca de empezar. Cientos de construcciones similares entre diferentes culturas pueden encontrarse en todas partes del mundo. Veamos a los mayas, México, y a los balineses, Indonesia. Por todas partes del planeta podemos encontrar pirámides. Pirámides en China. El gobierno chino niega la existencia de las pirámides, incluso sembró vegetación en una de ellas para tratar de ocultarla, pero de todas formas no pudieron ocultarlo por siempre. Vaya uno a saber por qué no quieren que el mundo las conozca. Hay muchos arqueólogos, científicos, investigadores que están tratando de sacar esto a la luz, y hay otros que afirman que estas pirámides son solo montañas naturales. Vaya, no sabíamos que las montañas naturales se alineaban por naturaleza con Orión. Se han encontrado pirámides sumergidas en Yonabi, Japón. Cuando hicieron la datación de carbono del coral que se formó bajo las pirámides, desde el momento de hundirse les dio que las pirámides se sumergieron hace aproximadamente 10.000 años. Pirámides en la Antártida. Cuando me enteré de esto pensé podría ser otra de las boludeces que uno ve en internet, pero investigando más del tema me sorprendió la cantidad de arqueólogos que hablan de esto y encontré un informe en el canal Rai el cual me sorprendió. Muchas cosas están saliendo a la luz últimamente, quién sabe de qué podamos llegar a enterarnos pronto. Claramente todavía no conocemos nuestro propio mundo, ni lo que sucedió en este planeta hace tantos miles de años atrás. O quizás algunos sí sepan. Cueva de los Tallos, Ecuador. 300 piezas enigmáticas en la selva de Ecuador. En 1984 un descubrimiento impresionante en la selva de Ecuador, en la Cueva de los Tallos, en una localidad llamada La Maná, convulsionaba el mundo de la arqueología prohibida, mientras, por supuesto, ocultaron una vez más el hecho para mantenernos en la amnesia histórica con la que siempre quieren dormirnos. Esta pieza es llamada la Pirámide Negra del Hijo del Creador. Se la llama así porque la traducción de las inscripciones en dicha piedra dice: el Hijo del Creador proviene de aquí. La piedra es blanca y negra, con una pirámide de ladrillo con 13 niveles grabado en ella. También hay un ojo ingeniosamente incrustado en la parte superior de la pirámide. Algo interesante es lo que pasa si apagamos la luz y le aplicamos luz ultravioleta. Pero si crees que esto es interesante, espera a que veas lo que se encuentra cuando damos la vuelta a esta pirámide de piedra. Está la constelación de Orión. Claramente Orión significaba algo muy importante para las civilizaciones antiguas. Pero eso es a lo que íbamos con este caso en particular.
Realmente no sabemos nada de lo que sucedió hace miles de años, pero yo sí estoy seguro de que hay personas que lo saben. Miremos bien esta pirámide. ¿No hemos visto miles de veces el símbolo de la pirámide y el ojo? Tanto la pirámide del dólar como el artefacto de Maná cuentan con 13 escalones. La pirámide y el ojo es uno de los símbolos usados por la masonería actual. Claramente esa simbología se remonta a miles de años. ¿Quién sabe cuántos miles de años atrás? ¿Será que algunos pocos fueron pasándose el conocimiento de generación en generación por miles de años? ¿Qué habrá pasado con todas esas culturas antiguas tan avanzadas? ¿Los egipcios construyeron las pirámides o las pirámides ya estaban ahí cuando llegaron los egipcios? ¿Simples coincidencias o existió una antigua civilización global hace miles de años? ¿O incluso algún determinado conocimiento que era aplicado por todas las culturas a través del tiempo? Está claro que la historia ha sido manipulada. Bueno amigos, espero que les haya gustado, por favor apóyame con un me gusta y compártelo. Hasta el próximo video, les deseo muy buenos días. Muchas veces o casi siempre, cada vez que vemos un documental o leemos un libro de historia, tomamos dicha información como si fuera un hecho concreto, sin cuestionarnos nada al respecto y lo asimilamos como si fuera la verdad absoluta. Hoy les presentamos, Pirámides de Egipto, la gran mentira. La historia oficial nos dice que las pirámides de Egipto fueron hechas por los esclavos mandadas a construir como tumbas para sus faraones. Se estima que fueron hechas hace unos 5000 años. Repasemos cómo están construidas las pirámides, teniendo en cuenta la Gran Pirámide. Está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra de 2,5 a 60 toneladas. Sería como mover el peso equivalente a 12 camiones juntos. Así que, ¿qué es lo que nos dice la historia oficial? Que las pirámides fueron construidas por los esclavos en un período de 20 años aproximadamente. Si calculamos la velocidad con la que se debían poner las piedras, teniendo en cuenta las 2.300.000 de piedras, mientras trabajaban 10 al día todos los días de la semana, los 365 días del año, el resultado, ya que tenían que poner una piedra sobre otra cada 2 minutos. Piedras que van de 2,5 a 60 toneladas. Otro dato interesante de la pirámide es que si la vemos desde su punto más alto, la punta de la pirámide está desviada 6 milímetros de la base, 6 milímetros de error, tras poner 2.300.000 piedras a una altura de casi 150 metros. Ni siquiera nuestros edificios más modernos tienen esa precisión, es más, estamos lejísimos de igualar eso. Dicen los investigadores que las pirámides fueron construidas como tumbas. Cuando descubrieron las pirámides tuvieron que usar dinamita en algunas para entrar porque en ningún lado había entrada. Al entrar se encontraron con el sarcófago y una losa de varias toneladas encima que lo sellaba, pero cuando lograron sacarla no había ninguna momia dentro. ¿Cuál es la explicación que dieron? Profanadores de tumbas. Así que en teoría, los profanadores entraron, vaya uno a saber cómo, ya que no había entrada, levantaron la losa de varias toneladas, no se sabe cómo, sacaron todo lo que había dentro, volvieron a poner la losa, y se fueron. No tiene sentido. Otro dato interesante es que sabemos que los egipcios pintaban jeroglíficos en todos lados. Nos contaban todo de su vida, hasta cómo se bañaban. Pero en ninguno contaron cómo hicieron las pirámides. Y lo más importante, no había ningún jeroglífico pintado dentro de las pirámides. Sabemos que las pirámides están alineadas con la constelación de Orión.
Nos dicen que los esclavos construyeron las pirámides usando rampas, poleas, herramientas de cobre, troncos de madera, etc. Y lo gracioso es que hoy en día con toda nuestra tecnología actual nos sería imposible hacer una réplica de las pirámides con esa inmensa precisión que poseen las de Egipto. La teoría oficial es como su palabra dice, una teoría. Nadie asegura cómo se construyeron las pirámides. Es más, cada vez surgen nuevas teorías. De todas formas vemos en los libros de historia contando esto como si la teoría oficial fuera un hecho. Sigamos en Egipto con la Esfinge. ¿Alguna vez pensaron cómo se hizo la Esfinge? Obviamente uno pensaría que fue armada en partes, pero no es así. La Esfinge es un solo bloque tallado. ¿Y cómo hicieron para mover semejante peso? No creemos que hayan contado con una de estas grúas en aquellos tiempos. La estatua de Ramsés II. Cuando encontraron la estatua de Ramsés II en el suelo, decidieron moverla para hacer justamente el museo de Ramsés, pero resulta que el monumento es un bloque sólido de aproximadamente 1000 toneladas. Así que cuando se dieron cuenta que les iba a ser imposible mover la estatua sin cortarla en pedazos, decidieron construir el museo alrededor de donde se encontraba la estatua. Pasemos al templo de Osiris en Abidos. En esta parte miren bien el dibujo. Lo que se puede apreciar no es una pintura. Es